Ahora sí, estamos con la diapo. Ahí sí, ¿estamos? ¿Cómo están? Los saludo como siempre y hoy nos toca fuerzas intermoleculares y geometría molecular y nos quedan unos ejercicios pendientes, por lo que vamos a partir con eso hoy, ejercicios pendientes de la clase pasada. Vamos a definir lo que son las fuerzas intermoleculares, la geometría molecular y la polaridad molecular. Con respecto a geometría molecular vamos a tener un pequeño problema y que consiste en que nuestras clases son en 2D. Esto es una pantalla donde, por más que yo meta la mano para allá, no me meto en 3D. Así que necesito el máximo de su imaginación y si tiene unos lapicitos por ahí dando vueltas, lapicitos con tapa, ocúpelos. De hecho, si alguna vez vio en el colegio o alguna vez vi a algún universitario que estudiara química que andaban con esas pelotas, o sea, esas varillas con pelota armando como monitos, esos, que pareció a eso, es para ver geometría molecular, porque necesitamos pensar en 3D. ¿Ya? Así que vamos a tener que compensar esto. Les pido por favor que compensen la dimensión que nos falta con su imaginación, por favor. ¿Ya? Saludo a todos los que se integran al chat y que ya me avisaron que todo anda bien con la transmisión. ¿Ya? Un orbital D. ¿Cuántos suborbitales posee? El orbital D posee 5 suborbitales, es decir, 2 electrones por suborbital. Eso nos da un total de 10 electrones, pero son 5 suborbitales. ¿Ya? Por ahí nos dan un datito de cómo podríamos, una forma alternativa de haber resuelto la pregunta anterior, la que se chispoteó. Puede ser, lo vamos a revisar ya. ¿Cuál es la configuración electrónica de un ion que tiene carga -3, siendo que este es isótopo con boro e isóbaro con oxígeno 16? ¿Ya? Quiero que me avisen si es que ven la respuesta para esto. ¿Cuál es la configuración electrónica de un ion que tiene carga -3, siendo que este es isótopo con boro e isóbaro de el oxígeno 16? ¿Se acuerdan lo que era el isótopo y lo que es un isóbaro? Les paso aquí un datito, que es la respuesta. Pero también les quería pasar la tabla periódica antes de la respuesta. Ahí está la tabla periódica. ¿Qué significa que es isótopo con boro? Ya tenemos la respuesta, un poco fome, pero hagámoslo igual. El boro está ahí. El boro tiene un número atómico de 5. ¿Ya? Significa que tiene 5 electrones cuando está neutro. El isótopo los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, pero que tienen distinta cantidad de neutrones y por lo mismo un distinto número másico. En este caso, este átomo desconocido que nosotros tenemos es un isótopo con boro, significa que él también es boro. ¿Qué significa esto? Que estamos en presencia de un átomo de boro cuyo número atómico es 5. Sí o sí va a tener 5 electrones cuando está neutro. El tema es que aquí no está neutro. Entonces, cuando está neutro tiene 5 electrones, cuando tiene carga -3, significa que ganó 3 electrones, entonces va a tener un total de 8. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar la configuración electrónica que nos logre satisfacer esa proposición, o sea, esa necesidad de llenar 8 electrones. Y la única que nos llena 8 electrones es la C, ¿cierto? Tenemos 2 en el 1s, 4 hasta acá, 6 hasta acá, 7 y 8, y se respeta en este espacio la famosísima ley de la micro o principio de la máxima multiplicidad de Hund. Ya, la pregunta que el ejercicio 2, que era el 17, era con respecto a los suborbitales del D. Esa pregunta no es tanto que explicar, porque en realidad era casi de memoria. El subnivel S tiene un orbital, el subnivel P tiene 3, el subnivel D tiene 5 y el subnivel F tiene 7. Era parte de lo que habíamos definido en nuestra segunda clase. ¿Ya? En realidad era más que nada memoria eso. Por eso no me voy a devolver a explicar porque no es memoria. ¿Ya? En base a eso nosotros partíamos trabajando. ¿Qué me preguntan por ahí? ¿Por qué no sería la D? La D, voy a borrar, no sería porque la D no respeta, si bien también tiene 8 electrones, no respeta el principio de la máxima multiplicidad de Hund, que quiere decir que se van a sentar primero
solos y después se sientan de a parejas, ¿ya? En este caso tenemos un orbital vacío, que es el PZ, y ahí ya tenemos orbitales con 2 electrones, significa que se empezaron a sentar de a 2, siendo que había un orbital vacío aún, ¿ya? Nati me pregunta, ¿por qué hay un PX, un PI y un PZ? Buena pregunta. Nosotros habíamos hablado que en el fondo el subnivel P tenía 3 orbitales posibles. Y ahí están los 3 orbitales, ¿ya? En el fondo es agarrar, cuando nosotros normalmente agarramos el P y decimos P6, lo que estamos haciendo es decir, acá hay 3 orbitales, pero cada orbital va a alojar 2. Entonces en total vamos a repartir esos 6 electrones que nosotros normalmente a veces los mencionamos así nomás, en un PX donde se guardan 2, un PI donde se guardan 2 y un PZ donde se guardan 2 electrones, que en el total son todos los electrones P, ¿ya? Me gustaría mucho que hicieran hincapié en esta información si no la tienen clara, porque esto se relaciona con el tercer número cuántico. ¿Se acuerdan de ese número cuántico magnético? Que era el de la orientación. Tenía que ver con eso, ¿ya? Siempre los orbitales alojan 2 electrones máximo. Entonces, si nosotros tenemos en un subnivel completo 6 electrones, significa que tenemos 3 orbitales, porque los orbitales no caben 6 electrones, caben 2, ¿ya? Eso es en el fondo, por eso aparecen estas letras. Por las coordenadas, dice Daniel Poblete, efectivamente por el eje de coordenadas, porque, como yo les decía, esto es tridimensional y esto tiene que ver también con la orientación. Tenemos un eje Y, un eje X. Aquí va a estar primero un orbital PX, aquí el PI, y el último, que es el PZ, está en esta dirección, más o menos en el eje Z, que es este que viene perpendicular, tridimensional hacia nosotros o hacia atrás, ¿ya? Bien feo el dibujo. Eso eran los ejercicios. Queda pendiente, por supuesto, el ejercicio 16, que fue el primero, se me complicó a mí, tengo que reconocerlo, así que lo vamos a revisar. Nada queda pendiente, vamos a revisarlo para la próxima clase. ¿Qué habíamos visto hasta ahora? Tipos de enlace, ya los vimos todos. Enlace iónico, diferencia de electronegatividad mayor a 1,7. Esto significa que tenemos un desprendimiento de los electrones de un átomo que los pierde y otro que los gana. Antes de eso, me gustaría interrumpir un poco porque Bárbara, voy a retroceder de hecho, porque Bárbara hace un comentario que es súper útil con respecto a la pregunta anterior, la última, la 18. No servía de nada que esto fuera un isóbaro, no servía absolutamente de nada. Ese dato de isóbaro del oxígeno no sirve para nada, ¿ya? El isóbaro era un átomo que tiene la misma cantidad de neutrones, y a nosotros en este caso los neutrones nos dan lo mismo, que era solamente una distracción. Si es que no tenían claro el concepto de isótopo e isóbaro, se podían confundir mucho ahí. Sabiendo que es un isótopo, ustedes inmediatamente saben su número atómico. Saben que tiene 5 protones, en este caso, y con su carga pueden saber la cantidad de electrones. Sabiendo eso, no te necesitan ningún dato más. Entonces, en este caso, y tienes mucha razón en haberlo advertido, este dato que dice isóbaro de oxígeno es simplemente un distractor, ¿ya? Podrían haber perdido mucho tiempo si no hubiesen tenido claro la diferencia entre isóbaro e isótopo, ¿ya? Qué bueno que lo advirtió, se me olvidó a mí, se me pasó. Si sale isóbaro hay que ignorarlo, depende del caso, porque podríamos llegar a lo mejor a buscar indirectamente la cantidad de electrones a partir de los neutrones, depende cómo lo plantee. Pero en este caso había que ignorarlo porque el dato estaba absolutamente de más. Sabiendo que era isótopo de boro, nosotros ya sabíamos su número atómico, y sabiendo su carga, ya tenemos la cantidad de electrones. O sea que con eso estamos, ¿ya? Da lo mismo si es isóbaro de quien quiera ser, porque con eso ya tenemos número de protones y con esto número de electrones, ¿ya? Así hacemos la configuración electrónica y ya estamos. Entonces, ahora sí. Qué bueno, gracias Bárbara, ¿qué fue? Bárbara me advirtió que eso es datito. Perdón, aquí. Habíamos visto enlace iónico, diferencia de electronegatividad mayor a 1,7 a un lado de la tabla periódica 1 y el otro al otro lado, significa que en el fondo se van a robar los electrones de un átomo para poder satisfacer a ambos y llegar a su octeto. El enlace metálico, que era este enlace medio extraño que se daba entre una red de átomos, que no eran
electrones que se compartían entre dos átomos, sino que se compartían entre un montón de átomos, que al final esos electrones quedaban completamente libres, y el enlace covalente, que era cuando se compartía entre dos átomos, pero existía enlace covalente polar, apolar y dativo. Francisca me dice que faltó ver el dativo lo vimos en la clase pasada. Francisca, revise la clase pasada. El dativo era un caso muy excepcional donde un átomo que tenía un par no enlazante o ya tenía apareados dos electrones sin, en el fondo, necesidad de obtenerlos de ningún lado, compartía, le regalaba o en el fondo como que abrazaba a un átomo que estaba corto o mal de electrones, ¿ya? Pregunta por ahí Daniel si el radio iónico se relaciona con la conductividad eléctrica de un elemento. El radio iónico no. El que sea un ion, sí. La naturaleza iónica sí se relaciona, pero el radio iónico es el tamaño que tendría ese ion. Es lo mismo que el enlace covalente cooperativo, dativo, coordinado, cooperativo, es exactamente lo mismo. ¿Ya vimos estequiometría? No. Vamos para allá, nos quedan un par de clases todavía. Ya habíamos visto el tema ese de los enlaces que se dan entre átomos. Un enlace es entre átomos, ¿ya? Con los enlaces se forman las moléculas, con enlaces covalentes. Los compuestos iónicos se forman con enlaces iónicos, ¿ya? Los materiales metálicos se unen por el enlace metálico, pero distinto es una fuerza intermolecular, ¿ya? Si decíamos que los enlaces eran entre átomos, las fuerzas intermoleculares son entre moléculas, ¿ya? Y siempre les advierto, les adelanto que siempre son más débiles que los enlaces químicos. Por lo tanto, para romper una molécula de un compuesto se necesita mucha más energía que para separar una molécula de otra, ¿ya? Las fuerzas intermoleculares determinan el grado de agregación de este compuesto, en el fondo qué tan junta está una molécula de otra, y puede tener mucha implicancia con el estado de la materia o el estado en el cual se encuentra un compuesto a cierta temperatura, ¿ya? Existen dos tipos de principales, existen más, pero vamos a ver dos tipos de fuerzas intermoleculares que son, primero, el puente de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? El puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular entre dos moléculas distintas, pero siempre tiene que haber un hidrógeno metido porque en el fondo estamos hablando del puente de hidrógeno, ¿cierto? El puente de hidrógeno siempre va a estar mal de electrones, y cuando está cerca de un elemento que es muy electronegativo, ¿ya?, de otra molécula, se puede formar un enlace. El hidrógeno va a quedar con un polo positivo porque básicamente anduvo perdiendo es parte de un enlace covalente polar, ¿ya? En el caso del agua que tenemos aquí, el oxígeno está prácticamente arrastrando hacia sí mismo los electrones, ¿ya? Este oxígeno de acá, el oxígeno, como esto es un enlace polar, le está quitando, no quitando, entre comillas, recuerden que sigue siendo covalente, está llevándose hacia su lado los electrones de ese enlace. Y este hidrógeno está quedando con un polo, entre muchas comillas, está en el fondo positivo, porque los enlaces están más, los electrones están más cargados hacia el oxígeno. Entonces, cuando ocurra esto, el oxígeno de otra molécula que sigue teniendo afinidad, que en el fondo es negativo porque se agarró los electrones de, entre comillas, ¿ya? Esto es un enlace covalente polar, ¿ya?, porque tiene en el fondo más cerca de sí los electrones de los dos hidrógenos, va a tener una atracción con, esto es negativo, con el hidrógeno de otra molécula, ¿ya? Yo sé que esto puede complicar porque estamos en el fondo hablando de enlaces covalentes polares, no estamos hablando de iones, ¿ya? Cuando yo hablo pongo este más y este menos, por eso les advierto que entre comillas, porque se están en el fondo llevando los electrones más cerca de un átomo que de otro, pero no se lo están quitando completamente. Aún así, alcanza, y lo vamos a ver más adelante, para generar este concepto de polaridad en el enlace. Esos enlaces son muy polares, y al quedar en el fondo con un dipolo positivo el hidrógeno y con un polo negativo el oxígeno, ocurre una atracción electromagnética que se llama puente de hidrógeno. Siempre va a estar dando vueltas aquí el hidrógeno, y para que ocurra tiene que haber los siguientes enlaces. Aquí les advierto
que si están tomando apuntes, guarden esto. Enlaces van a ser NH, o sea, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno y flúor, hidrógeno. Estos tres enlaces, si es que los vemos en la PCU, nos van a servir para formar los puentes de hidrógeno, ¿ya? Es requisito para formar un puente de hidrógeno que estén alguno de esos tres, ¿ya? Solamente vamos a tener el hidrógeno cuando está asociado a uno de esos átomos, nitrógeno, oxígeno o flúor, formando puentes de hidrógeno, ¿ya? A lo mejor van a encontrar en alguna fuente, un buen libro de química, van a encontrar que a lo mejor hay más posibilidades, pero para fines PCU nos importan esos tres. Así que el que esté tomando apunte, anote esos tres enlaces, son un datito para la PCU. Es responsable de la anomalía del agua, cosa que es muy importante. Cuando el agua solidifica, forma puentes de hidrógeno, en realidad forma más puentes de hidrógeno que cuando está en estado líquido. Los puentes de hidrógeno, si bien unen una molécula con otra, o sea, en el fondo la firman, la agarran a una molécula con otra, también mantienen la distancia del enlace o la distancia de ese puente. Y esa distancia permite que se formen estructuras cristalinas que hacen que el hielo sea menos denso que el agua líquida, porque las moléculas están un poquito más lejos. Si bien están unidas entre ellas, se distancian un poco para respetar la longitud del enlace, y con eso se obtiene la anomalía del agua, en la cual este compuesto, cuando está en estado sólido, es menos denso que en estado líquido, cosa que no es muy habitual en los compuestos. ¿Tiene que ver con la tensión superficial del agua? Qué buena pregunta, Catalina. Mi intuición me dice que sí, pero no tengo cómo justificarlo. No se me ocurrió la respuesta en este momento. Creo que me pilló. Qué bueno, que me gusta cuando me pillan. Vamos a buscarlo. No sé. No sé si tiene que ver con la tensión superficial del agua. Déjeme. Ya, voy a seguir. Hasta ahora me pillo con esa pregunta, ¿ya? ¿Por qué el enlace carbono-hidrógeno no forma un puente de hidrógeno? Porque es muy probable que la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno no sea suficiente, si bien hay diferencia de electronegatividad y esa diferencia de electronegatividad genera un enlace polar, esa no es suficiente, esa diferencia, para generar este fenómeno del polo positivo y el negativo, ¿ya? Así que siempre asociemos para PCU NH, OH y F de flúor H para poder armar los puentes de hidrógeno. Por ahí Pablo ya me está preguntando por las diferencias de intensidad de esta. Espera un poquito y vamos a hacer la comparación. Otro tipo de interacción intermolecular se llaman fuerzas de Van der Waals o Van der Waals, que es un caballero probablemente holandés que descubrió esto. Ocurre en moléculas que poseen polos de carga, llamados dipolos, que son estos en el fondo sectores con mayor densidad electrónica. Recuerden que cuando tenemos enlaces polares, los enlaces se están llevando hacia un lado más que hacia el otro los electrones. Entonces, si en la molécula en general están cargados hacia un lado, los electrones se forman polos, ¿ya? Y si ocurren estos dipolos, y tenemos un polo positivo y uno negativo dentro de una molécula, cuando se junten dos moléculas va a existir, en el fondo, esta famosa ley de que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se van a repeler, ¿ya? Entonces, todas las moléculas podrían tener fuerzas de Van der Waals y va a depender de cómo se junten, de cómo se oriente esta interacción, qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, y este monito es súper bueno, si es que se junta un polo positivo, que está acá, con un polo negativo, va a ocurrir atracción, ¿ya? Si se juntan dos polos positivos de dos moléculas distintas, va a existir repulsión, y si se juntan dos polos negativos, también va a existir repulsión, ¿ya? Va a depender de cómo interactúen las moléculas el fenómeno ocurrido. Es una atracción súper débil, ¿ya? Porque recuerden que están en constante movimiento las moléculas, sobre todo en los estados gaseoso y líquido, ¿ya? Y la ley de que los polos opuestos se atraen no se aplica solamente a el amor, también se aplica en la química, ¿ya? Esas son entonces las fuerzas de Van der Waals. Los enlaces atómicos, todos los enlaces que vimos, todos son más fuertes que cualquiera de las fuerzas intermoleculares. Recuerden que para romper una molécula se necesita mucha más energía que para romper estas interacciones. Estas interacciones ambas son más débiles.
Ahora, dentro de ellas, que era lo que preguntaba Pablo, los puentes de hidrógeno son más fuertes que las fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? ¿Esto se da solo en estado gaseoso? No, se da en todos los estados, sobre todo en líquido y gaseoso. ¿Ya? Por ejemplo, en estado líquido tenemos mucha injerencia de las fuerzas de Van der Waals. En biología vimos que la membrana plasmática de repente tenía colesterol dando vueltas, que en el fondo era para ir rompiendo esas fuerzas de Van der Waals. Va interfiriendo entre las fuerzas de Van der Waals de los mismos fosfolípidos, de las cadenas de ácido graso de los fosfolípidos. ¿Ya? Es biología, ya me estoy yendo para allá. Espérense un poquito, en un rato más vamos para biología. En realidad me tengo que esperar yo, no ustedes. Geometría molecular, ¿ya? En el fondo me interesaba que entendieran anteriormente el tema de las fuerzas intermoleculares. Me interesaba también que vieran que todas las fuerzas intermoleculares son más débiles que los enlaces y que el puente de hidrógeno es la fuerza intermolecular más fuerte, ¿ya? Y que el puente de hidrógeno es con nitrógeno, flúor y oxígeno. Esos tres nos sirven para la PSU, ¿ya? Anoten eso, por favor, anótenselo en la mano si quieren, para que no se lo olvide. Geometría molecular. La geometría molecular, como les decía, es la disposición tridimensional de las moléculas. Así que vamos a estar limitados por la dimensión que nos falta, por ver que esta clase está en 2D. La geometría molecular se describe mediante la predicción de la disposición tridimensional de los enlaces generados sobre un átomo central. ¿Ya? Afortunadamente en la PSU no vamos a tener que preocuparnos de moléculas gigantes. Nos puede aparecer la molécula gigante, pero nos interesa un átomo. A partir de un átomo nosotros predecimos cómo están dispuestos sus enlaces. La distribución de los enlaces se da la distribución de los enlaces a partir de un átomo central se va a entender mediante la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, cosa que suena muy complicada porque es un nombre muy grande, teoría de repulsión de pares de enlaces de valencia, pero que espero que no sea tan complicada, ¿ya? Voy a desaparecer de acá porque quiero hacer un repaso. ¿Por qué? Agarramos, por ejemplo, un átomo de nitrógeno, ¿ya? Así como está. Vamos a pescarlo como si estuviera neutro. Si vamos a hacer su estructura de Lewis y yo tengo el nitrógeno, lo primero que tengo que hacer para su estructura de Lewis es ver su configuración electrónica. ¿Cómo lo hacemos? Tiramos el numerito 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 3d10. Y así podríamos seguir hasta el nivel 7. Ustedes ya espero que manejen la forma esa de escribir los subniveles de los electrones, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos 7 electrones nomás, el nitrógeno no es tan grande. De los 7 electrones que tenemos que repartir, sabemos que los 2 primeros nos quedan en el nivel 1. Así que eso no nos van a importar, nos quedan 5 electrones de los cuales nos vamos a preocupar. Entonces, esos 5 electrones tenemos que repartirlos. Vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué ocurrió al repartir esos 5 electrones? Pasó que nos quedaron, de estos 4 orbitales disponibles, nos quedó uno que se llenó, ¿cierto? Estos son, en el fondo, un par electrónico. Y los otros son electrones que quedaron desapareados, que no formaron ningún par. Los electrones que quedaron desapareados van a buscar con quién aparearse. Entonces, cuando formen, por ejemplo, un enlace con hidrógeno, aquí van a formar este enlace, se van a llamar estos electrones que están aquí, que quedaron desapareados, se van a llamar electrones enlazantes porque forman enlaces, ¿cierto? Aquí tenemos el electrón de un hidrógeno. Y aquí tenemos otro hidrógeno. Y estos 3, 1, 2, ya está la flechita. Y este 3 son los electrones enlazantes. Pero los 2 que nos quedaron acá, estos que ya estaban llenos antes de que se formara cualquier enlace, se llaman electrones no enlazantes. Esos conceptos a veces nos confunden mucho. El par no enlazante es un par que en el fondo ya se había completado sin necesidad de armar enlaces con nadie. Ya estaba listo.
y los que tuvieron que buscar un átomo distinto para poder armar los pares se llaman enlazantes, ¿ya? Entonces, eso es un concepto esencial para poder hablar de geometría molecular. Entender la diferencia entre un par enlazante y un par no enlazante. Enlazante es el que forma enlace y no enlazante no los va a formar porque es un par que se llenó, es un orbital que se llenó ya con sus 2 electrones sin necesidad de ir a buscarlos a otro átomo. ¿Ya? Entonces, en base a eso se arma la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Espero que eso ya esté claro. Espero, por favor, si no, pegue una repasadita a las clases anteriores. La geometría molecular depende de la cantidad de pares de electrones, pero nos va a dar lo mismo en términos de forma, si es que son enlazantes o no enlazantes. Los pares enlazantes ocupan espacio y los pares no enlazantes también ocupan espacio. Y siempre estos electrones van a intentar estar lo más lejos posible uno de otros, pero da lo mismo si son enlazantes o no enlazantes. Así, vamos a tener distintas formas para cada grupo de átomos expresadas de esta manera. Y eso es súper importante que lo manejen, como esta forma de aquí. AX, con un número que puede cambiar, y un E, que es un número que puede cambiar, donde A es el átomo central, esta X corresponde a los átomos que se unen a él, y la E corresponde a los pares no enlazantes. ¿Hasta cuándo dura esta clase? Hasta las 7. Después, tipín 7:10, vamos a tener nuestra clase de biología. Por ahí me dice Gabo o alguien que quiere ver un microscopio y ver estos comportamientos moleculares. Los microscopios lamentablemente todavía no nos permiten ver libremente esto, ¿ya? Una vez, salió hace un par de años que se había logrado fotografiar una molécula, ¿ya? Cuesta mucho fotografiar una molécula, no es llegar y moverla, pero un átomo o moléculas chiquititas como esta, difícil con un microscopio. En parte, recuerden que esa era la genialidad del modelo atómico, que habían en el fondo logrado explicar algo sin haberlo visto nunca. Hasta hoy en día no se puede ver un átomo. Entonces, tenemos esto, que era en el fondo la forma de expresar, o como la nomenclatura de la geometría molecular. Preocuparnos del átomo, preocuparnos de cuántos átomos están unidos a él, y también de cuántos pares no enlazantes tienes, porque eso es súper importante. Recuerden que esos pares también van a ocupar espacio. Y tenemos estas tablitas famosas donde nos muestran, por ejemplo, una fórmula molecular, su geometría, su hibridación, que es un concepto que vamos a ver mucho más adelante, y gráficamente cómo se vería. Cuando tenemos la fórmula AX2, significa que tenemos un átomo A, cualquiera puede ser, no están dando ningún nombre. X2 significa que ese átomo A está unido a 2 átomos más. ¿Qué es lo que nos importa acá? Para nuestra teoría de repulsión de enlaces de valencia, de repente a mí se me confunde hasta el nombre porque es tan largo, lo que nos importa es preocuparnos de a cuántas cosas está unido nuestro átomo e intentar imaginarnos cómo podríamos disponer esos grupos, independiente si es un par no enlazante u otro átomo, cómo los podríamos disponer lo más lejos posible, ¿ya? Si un átomo está unido a 2 cosas, esas 2 cosas van a estar lo más lejos posible una de otra en posición extendida, ¿ya? Ahí es donde yo me gustaría que jugaran con sus lapicitos o sus modelos tridimensionales para ver cómo podrían dejar, al unir 2 lápices, asumiendo que tienen un átomo central entre medio de los 2 lápices, cómo podrían alejar lo más posible las puntas de estos lápices. En mi caso yo estoy ocupando el tablet, ¿ya? Lo más lejos posible sería en forma extendida. En el fondo la cabeza de esta con la punta de este lápiz sería de forma extendida. Distinto sería si tengo que unir 3 cosas, como por ejemplo en la triagonal plana, donde tengo un átomo central unido a 3 átomos más. La forma de alejar lo más posible esos 3 átomos a los cuales se unen sería ponerla en 120 grados, lo más lejos posible uno de otro, formando un triángulo. Si es que lo unimos, como unimos cada vértice, se formaría un triángulo. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos un átomo unido a 2 átomos más, pero en el fondo unido también, además de los 2 átomos más, a 2 pares no enlazantes
en realidad ese átomo estaría unido a 4 grupos más, 2 átomos y 2 pares no enlazantes, es decir, que son 4 nubes electrónicas de las cuales nos tenemos que preocupar. Nos tendríamos que preocupar de la nube electrónica de este par enlazante y de las que nos salen aquí en esta foto, que serían las nubes electrónicas de los pares no enlazantes. Y en este caso tendríamos 4 grupos, se respetaría el ángulo para esto, pero solamente tendríamos 2 átomos que estarían unidos a él. Vamos a seguir más adelante con esto, paciencia. Y lo que me importa ver aquí es esta forma tetraédrica. ¿Cómo lo hacemos para separar lo más posible 4 átomos que están unidos a un átomo central? Si juegan con sus lápices o con sus modelos tridimensionales, se forma esta estructura famosa en química que es el tetraedro, ¿ya? Son ángulos de 109 grados todos, 109, que me permiten mantener lo más lejos posible uno de otro, ¿ya? 104,5. Uy. Joel, le pido por favor que me confirme porque me entró la duda. Siempre me entró la duda con el agua y la longitud de enlace de un tetraedro normal. O sea, el ángulo de enlace de un tetraedro normal, ¿ya? Porque el agua es muy similar, pero no es normal. ¿Ya? Joel, lo espero. Que bueno su dato. Así que bueno, le aseguro que va a venir más adelante. Esto es un adelanto porque vamos a ver uno por uno. No se preocupen. Me quedó la duda con el número, mire. Y tenemos otras estructuras más complicadas que van a respetar el mismo principio, pero vamos a ir a dibujarlo. Ya, el agua es 104,5, pero 109 es el tetraedro. Nos va a confirmar la diapo más adelante. Vamos a ver uno por uno. Geometría molecular, la lineal, que es un átomo central que se une a 2 átomos más y que no tiene pares no enlazantes. ¿Qué significa? Que esos 2 átomos que se unen por enlaces covalentes, van a tener cada uno 2 nubes electrónicas y no hay más nubes electrónicas, porque no hay pares no enlazantes. Entonces, la forma de poder alejar lo más posible estas nubes electrónicas es mandarla una para cada lado. Lo más lejos posible, 180 grados, ¿ya? Esa forma se llama AX2, A, el átomo central, y X2 vendría siendo cada uno de los átomos que se unen a él, 180 grados. Hay personas que les ayuda a aprenderse esto de memoria, AX2 igual a 180 grados. Yo creo que, o mi recomendación es que entendiendo esto sí se puede evitar aprenderse todo esto de memoria, si es que uno aprende en el fondo que lo que tiene que hacer es alejar lo más posible las nubes electrónicas. En este caso hay solamente 2 nubes electrónicas, ¿ya? El caso siguiente es la forma triangular plana AX3 o trigonal plana, que es exactamente lo mismo. Es un átomo central que se une a 3 átomos más y que tampoco hay pares no enlazantes, por lo cual estos 3 átomos, estos 3 enlaces covalentes van a ser las únicas nubes electrónicas que se van a separar lo más posible. ¿Y cómo se separan lo más posible cada uno de estos enlaces? Es poniéndolos a 120 grados, ¿ya? Valentina Belén me encarga de ejemplos. No se me ocurren al tiro los ejemplos. Con algunos se me van a ocurrir, pero la próxima clase la podemos partir con ejemplos de cada uno, ¿ya? Se me deberían ocurrir. No sé si no se me van a ocurrir en el momento. La tetraedria, por ejemplo, el metano. Aquí hay un ejemplo claro que es el metano. Tenía razón aquí los que decían que es 109,5 la estructura tetraédrica, ¿ya? El agua es 104,5, ya vamos para allá. El ángulo que se forma en las estructuras tetraédricas es de 109,5 grados, porque en el fondo este ángulo nos permite alejar de las 3 dimensiones lo más posible estos 4 átomos o estas 4 nubes electrónicas. En este caso que tenemos AX4, tenemos que no hay pares no enlazantes, por lo cual las nubes electrónicas van a ser 4 que corresponden a las 4 de los enlaces covalentes que unen a cada átomo, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí que todos estos átomos van a ser iguales, de 109,5 grados, y que van a estar lo más separados posible. Detrás mío están los ejemplos. Mire qué bueno el dato, ahí está. Qué buen, qué observador, ni yo me había dado cuenta, lo tengo aquí en pantalla grande.
¿Ya? Sí, ahí están los efectos. El metano, el que ya les había dicho, los grupos fosfato, y esto es el sulfato también. ¿Ya? El NO2 podría ser lineal, preguntan por ahí. NO2 no, porque ahí nos va a quedar un par no enlazante. El CO2 podría ser lineal, ¿o no? Sí, el CO2 podría ser lineal. Ojo, 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 que cuando hablamos de dobles enlaces, vamos a tener también que en el fondo esos dos enlaces, si bien son dos enlaces, son dos nubes electrónicas, están unidas a lo mismo. Por eso es mi consejo de ver a cuántas cosas se unía esto. Qué complicado, me voy a ver complicado con esa definición. ¿Ya? Vamos con los ejemplos, devolvámonos un poco. Lineal, 180 grados, cloruro de berilio y el CO2. Esos mantienen su forma lineal. Es un átomo que está unido a dos cosas nada más, independiente del tipo de enlace. Por ejemplo, el carbono del CO2 se une por enlace doble, pero está unido a dos átomos de oxígeno. Eso es lo que nos importa. La triangular plana podría ser el trifluoruro de boro o el CO3. ¿Cuántos grados era el angular? Espérese un poquito, allá vamos, puede ser cualquiera, depende. Tetraédrico, entonces el metano, el PO4 y el CO4. Hasta ahí tenemos nuestros 109,5 grados y esta estructura que es muy famosa en la química. Tridimensionalmente todos estos átomos son iguales. Geometría molecular de la bipirámide triagonal es cuando un átomo central se une a 5 átomos más y se va a respetar los 120 grados. Esta estructura ya es mucho menos frecuente porque necesitamos que los enlaces, que un átomo forme ya 5 enlaces, cosa que es más complicada, sea en niveles mucho más altos de energía. ¿Ya? De hecho, en la PSU esperamos que no nos aparezcan átomos tan grandes que puedan formar 5 enlaces. Esperemos. La octaédrica es la AX6 cuando un átomo central está unido a 6 átomos más sin pares no enlazantes. ¿Ya? Pongan más atención en las primeras 3 y en las que vienen ahora, que son la angular, que es la que nos había preguntado. ¿Quién nos preguntó? Se me perdió ya en el chat. En la angular ocurre que tenemos un átomo que está unido a 2 átomos más, por eso es la AX2, pero que también tiene un par no enlazante. Entonces, si tiene 2 átomos a los que está unido, pero tiene un par no enlazante, la pregunta es, ¿cuántas cosas o cuántos grupos va a tener que separar lo más posible entre ellos? Son 3. Tiene que separar estos 2 átomos, pero también tiene que separar lo más posible este par no enlazante. Entonces, ¿cómo se separan 3 cosas lo más posible? Es agarrando estos 3 grupos y poniéndolas en esta misma estructura. Es exactamente la misma estructura de la pirámide triagonal. ¿Se acuerdan cuando teníamos 3 átomos? Bueno, en este caso, que son 2 átomos y un par no enlazante, también respetamos esos ángulos. Pero en vez de tener un átomo, por ejemplo acá, vamos a tener un par no enlazante, lo cual significa que se borra, lo eliminamos de acá, pero se respeta el ángulo como si hubiese 3 grupos unidos a este átomo central, y este ángulo siempre va a ser cercano a 120, ¿ya? No necesariamente 120, por ejemplo en el caso del agua, que era 104,5, ocurren ciertos fenómenos que hacen que se estreche un poquito más, pero siempre va a ser cercano a 120, y lo único que nos queda en el fondo es un ángulo, porque si teníamos esta estructura trigonal plana y le sacamos un grupo y lo reemplazamos por un par no enlazante, nos queda solamente el ángulo de esta geometría angular. Esos pares no enlazantes no se ven. Efectivamente, ninguna de estas imágenes que están aquí, ni la que está girando, ni esta de acá, contempla los pares no enlazantes que deberían estar acá, ¿cierto? Ahí deberían estar estos 2 pares este par no enlazante, que en el fondo está en esta orientación hacia arriba, ¿ya? No lo van a mostrar las imágenes porque no son átomos, pero sí están ocupando espacio, y por lo mismo se respeta este ángulo de, en el fondo, esta geometría como si fuera triangular plana, pero que le falta un integrante, ¿ya? Esa es la geometría angular. Existe otro tipo de geometría angular, pero en este caso
si tenemos dos pares no enlazantes? Que no es lo mismo. Recién teníamos dos átomos y un par no enlazante. ¿Qué pasa si tenemos dos átomos unidos, pero también dos pares no enlazantes? En el fondo, lo mismo, tenemos cuatro grupos que vamos a tener que mantener lo más separados posibles unos del otro. ¿Cómo se separan cuatro grupos lo más posible? Se separan mediante la estructura del tetraedro. No sé si la recuerdan. En el fondo, este enlace que está hacia atrás, y ahí tenemos este tetraedro, ¿ya? Les pido que imaginen, por favor, el enlace que va desde el medio hacia abajo está hacia atrás de la pantalla. ¿Qué ocurre? Que tenemos este tetraedro formado, pero de este tetraedro tenemos que dos de estos pares son no enlazantes. Entonces, ¿qué nos queda? También nos queda un ángulo, que es este que está aquí, pero ese ángulo va a respetar la medida del ángulo mismo como si fuera un tetraedro, no como si fuera la figura trigonal plana que en el fondo respetamos en la anterior, ¿ya? Así que este ángulo de enlace va a ser cercano a 109,5 grados. ¿Ya? Y es el caso del agua, si no me equivoco, parece que lo mencioné recién. Este es el caso del agua, porque el oxígeno del agua queda con dos pares no enlazantes, ¿ya? Y la última es la pirámide trigonal, ya la última, que es un átomo central, pero unido a tres átomos más con un par no enlazante. Si hay un par no enlazante y tres átomos, significa que tenemos que separar lo más posible cuatro grupos, ¿ya? ¿Cómo separamos cuatro cosas lo más posible? Respetando el tetraedro. Volvemos a hacer el tetraedro. Recuerden que este va hacia atrás, como un trípode. Ya me pasaron el dato en el chat. Efectivamente, como un trípode, pero uno de estos pares es no enlazante. O sea que lo sacamos de aquí. ¿Y qué nos queda? Simplemente la pirámide, en el fondo la base del trípode que nos mencionaba en el chat. No le puedo leer su avatar, su nombre, perdón. Entonces nos queda solamente esta base del trípode, que es la pirámide trigonal. Es un átomo central que se une o que forma tres enlaces y que ya tenía un orbital lleno antes de formar los enlaces. Entonces va a tener al final un par no enlazante y tres enlaces, ¿ya? El ángulo de enlace va a ser igual, cercano a 109,5, porque es el mismo ángulo del tetraedro. ¿Qué pasa si pierde un electrón? El ángulo varía mucho. Normalmente si se pierde un electrón rompería un enlace. Entonces sí debería variar, ¿ya? ¿Cómo se sabe la geometría? ¿Cuál es la geometría molecular de un átomo? Haciendo la estructura de Lewis, ¿ya? El átomo, si está solito, no va a tener geometría molecular porque va a ser como un punto acá nomás, va a estar solo. Pero si está unido a más átomos y nosotros hacemos la estructura de Lewis, contando los pares no enlazantes de ese átomo, si es que nos quedan electrones que ya están apareados sin formar enlaces, vamos a poder armar, en el fondo, seguir estas reglas de geometría molecular. ¿Ya? Vamos por el ejercicio para allá. Polaridad molecular. Ahí no vayamos con geometría molecular. Ahora nos agarramos del concepto de geometría molecular y vemos lo que es polaridad molecular. ¿Ya? Yo les planteo un problema acá. Esta es una molécula que es un ácido graso, que lo hemos visto y lo vamos a ver mucho en biología. El ácido graso se caracteriza por ser una molécula apolar, ¿ya? De hecho, por eso es hidrofóbica, no se junta con el agua porque es muy apolar. Mi pregunta es, ¿cómo esta molécula puede ser apolar si es que todos sus enlaces son enlaces, o sea, la mayoría de los enlaces son carbono-hidrógeno, también hay un carbono-oxígeno ahí, y ese es un enlace polar? ¿Por qué razón, si está llena de enlaces polares, esta molécula es apolar? Y, de hecho, aquí está la tablita periódica que me gusta mostrarle con las electronegatividades para que me crean. Aquí está el carbono, 2,55, y el hidrógeno, 2,1. ¿Ya? La diferencia de eso la diferencia de electronegatividad es mayor a 0,1, por lo cual tenemos aquí un enlace polar, ¿ya? Sin embargo, esta molécula que está llena de enlaces polares es apolar, ¿ya? ¿Por qué razón? Y la razón es porque el tema de los enlaces o la naturaleza del enlace covalente tiene que ver en la polaridad completa de la molécula, pero también su geometría molecular tiene que ver. No es tan simple como decir enlace polar, molécula polar. No es tan así. De hecho,
la geometría tiene mucho que ver, porque en este caso, por ejemplo, que nosotros tenemos el carbono y el oxígeno, que son átomos, en el caso del CO2, que son átomos que tienen distinta electronegatividad. De hecho, el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono, si bien el enlace carbono-oxígeno es polar, porque el oxígeno se lleva mucho más hacia su lado los electrones. Tenemos que esta es una estructura lineal y que estos dos oxígenos están básicamente tirando la cuerda, uno para allá con los electrones y el otro oxígeno está tirando la cuerda pero para el otro lado. Entonces, si tenemos dos fuerzas, recuerden que la fuerza es una magnitud vectorial, diría nuestra profesora de física. Si tenemos dos fuerzas que tienen distinta dirección, igual magnitud y... Uy, se me olvidó el tema de los vectores, la clasificación. Si van hacia lugares distintos, pero su magnitud es igual, si tenemos dos personas tirando la cuerda con la misma fuerza, pero hacia lugares contrarios, lo que ocurre al final es que la fuerza resultante es 0. Y el CO2 es una molécula apolar, pese a que sus enlaces son polares. En realidad esos enlaces polares están haciendo fuerza, pero la están haciendo en direcciones contrarias. Entonces tenemos que la fuerza resultante es 0. ¿Ya? Ahí ya me están... Catalina Ruiz me dice que es magnitud, sentido y dirección. Muchas gracias, muchas gracias. Yo con física, por si bien estamos estudiando física, no me va muy bien, no es lo mío la física. Así que qué bueno que esté estudiando física. Recuerda que la PSU tiene biología, química y física. ¿Ya? Ahí está este monito, qué bueno. El oxígeno se va allá, el otro oxígeno se esfuerza para allá y al final, ¿qué resulta? Nada. Están haciendo la misma fuerza hacia lugares distintos, por lo cual el vector resultante es 0. La molécula es apolar. Entonces, eso es lo que pasaba, y me voy a devolver con el caso de los enlaces polares de este ácido graso, que si bien está lleno de enlaces polares, por cada enlace polar que hace fuerza hacia arriba, hay enlaces polares haciendo fuerza hacia abajo. Por cada enlace polar que hace fuerza a la izquierda, hay un enlace polar haciendo fuerza a la derecha. Entonces, ¿qué resulta? Que no tenemos ninguna polaridad en la molécula en general. No está cargado hacia ningún lado la densidad de electrones. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a ver la definición formal. La polaridad de una molécula depende del vector resultante de la suma de todos los dipolos correspondientes a cada enlace. Dipolo es la diferencia de densidad electrónica entre medio de un enlace. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el carbono es mucho más electronegativo que el hidrógeno, en el caso de este enlace, carbono-hidrógeno, el dipolo está cargado negativo hacia el carbono. Están más cargados los electrones para allá que para el otro lado. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, del metano, que es una molécula CH4, que es tetraédrica, todos los vectores, por ejemplo, si tengo un vector, el que está haciendo fuerza hacia abajo, los que están haciendo fuerza hacia arriba están compensando la fuerza del que hace fuerza hacia abajo. Y así sucesivamente. Si miramos a esta molécula y sumamos todos los vectores, el resultante es 0. Entonces, esta es una molécula completamente apolar, famosa por ser un solvente apolar. ¿Ya? ¿Qué pasa con los vectores resultantes por ejemplo, el amoníaco? En el amoníaco tenemos un par no enlazante, si bien esta es una figura que es una estructura trigonal plana, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo conmigo? Que está unida a 3 grupos y tiene un par no enlazante, AX3E1, ¿ya? Entonces, esa molécula tiene el mismo ángulo que un tetraedro, pero al no tener el enlace en fondo que está tirando fuerza hacia arriba, haciendo la fuerza hacia abajo, tenemos que el vector resultante es hacia arriba, ¿ya? Nos están equiparando las fuerzas del caso del amoníaco, por lo que tenemos un vector resultante y tenemos una molécula que sí es polar. Ya habíamos visto el caso del CO2, donde la fuerza que se hace a la izquierda es la misma que se hace hacia la derecha y tenemos algo completamente apolar. En el agua, que tenemos dos pares no enlazantes y tenemos los hidrógenos hacia el mismo lado, tenemos que el vector resultante es hacia el oxígeno, por lo cual es una molécula polar. El agua es un solvente polar. Y en este caso que tenemos el tetracloruro de carbono, tenemos enlaces muy muy polares. El cloro es mucho más polar que el carbono, pero
están distribuidos todos de forma tetraédrica y por lo cual tenemos una molécula apolar, ¿ya? Los alcoholes son polares, va a depender de la geometría, va a depender de cuántos grupos OH tenga. En su mayoría, por ejemplo, el etanol es polar porque tiene una cadena de carbono e hidrógeno a un lado, pero tiene un extremo asimétrico que es el OH, ¿ya? Por ahí alguien está tratando de sobornar para hacer unas tareas. Bueno, cada uno ocupa el chat para lo que quiere. Intente no desenfocar. Vamos con esta pregunta. En la siguiente figura se muestra una de las estructuras de Lewis de la formamida, que es una molécula que ustedes no tienen por qué saber el nombre de ella, así que no se asusten si no saben qué es. Ahí está la molécula. ¿Cuál opción representa correctamente la geometría molecular en torno a los átomos de carbono y nitrógeno de la estructura? ¿Ya? Vemos inmediatamente que tenemos un carbono que está formando 4 enlaces. El carbono se conforma siempre con tener 4 enlaces, que no tiene pares no enlazantes, pero tiene un enlace doble. Entonces yo me hago la pregunta, ¿a cuántas cosas está unido este carbono? Y este carbono está unido a 3 cosas, ¿cierto? Tiene 3, un O, un H y este resto de moléculas, ¿cierto? Está unido a 3 cosas, independiente si es por enlace doble, triple o simple, ¿ya? Entonces, si está unido a 3 cosas, yo voy a tener que el carbono respeta una estructura de AX3. A los que les gusta la memoria, hicieron la relación entre la AX3 y la trigonal plana. Pero los que no les gusta la memoria, tienen que pensar simplemente en cómo lo hago para separar lo más posible 3 grupos en torno a un átomo central, y es formando esta estructura de 120 grados, que ahí estas cabecitas estarían lo más lejos posible, y eso es una trigonal plana. Entonces carbono igual trigonal plana, y nos queda ahora el nitrógeno. El nitrógeno está unido a 3 átomos, el hidrógeno de acá, el otro hidrógeno y el carbono de este otro resto de moléculas, pero tiene un par no enlazante. ¿Qué significa esto? Que el nitrógeno es AX3E1. A los que les gusta la memoria ya pueden saber qué es, pero los que no, tienen que pensar que en este AX3E1 en realidad hay 4 cosas que separar lo más posible. Hay 4 nubes electrónicas que tienen que estar lo más lejos posible. ¿Y cómo se separan 4 nubes electrónicas? Se separan mediante esta forma de tetraedro, ¿ya? El trípode. ¿Qué es lo que va a pasar? Que de ese tetraedro que tiene 4 puntas, una de esas puntas corresponde a este par no enlazante, por lo cual la eliminamos y nos queda esta base del trípode, que es una forma de pirámide trigonal, y en este caso tenemos pirámide trigonal, que es al revés a trigonal plana, no se vayan a confundir, y la alternativa D, ¿ya? Espero que me acompañen con esto. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes moléculas es apolar? Apolar, ¿ya? Uno de los requisitos, una cosa que siempre tienen que estar atentos cuando estén buscando polaridad o apolaridad, es la simetría. Si una molécula es completamente simétrica, significa que va a estar haciendo fuerzas para el mismo lado, o sea, fuerzas contrarias, perdón. ¿Ya? ¿Qué pasa con la primera molécula? En la primera molécula tenemos un grupo que es muy bueno para los electrones, que es este NO2. Ya voy a aparecer en la imagen para ir mostrándole. Como esta molécula es asimétrica, ese NO2 está haciendo fuerza hacia abajo, y esa fuerza no es contrarrestada por nadie, ¿ya? O en realidad está haciendo fuerza que, bueno, no está siendo contrarrestada por nadie. Entonces esa es una molécula polar, ¿ya? ¿Qué ocurre en la molécula B? En la molécula B tenemos hidrógenos y cloros que están haciendo fuerza con respecto hacia los átomos de carbono, y también tenemos la relación entre el carbono y el hidrógeno. Cada fuerza que hace el cloro hacia allá, en este caso, es contrarrestada por la fuerza que hace el otro cloro.
en este caso que sea el enlace carbono-hidrógeno, donde la fuerza se hace hacia el carbono, esta es contrarrestada por el otro enlace carbono-hidrógeno, entonces tenemos que imaginarnos que cada fuerza que se hace, en este caso, cada dipolo es contrarrestado por otro y esta molécula termina con una fuerza resultante de 0, un vector resultante 0 y es una molécula apolar, es la B. ¿Ya? ¿Qué pasaba con las otras moléculas? El flúor es mucho más electronegativo que el grupo que está arriba, ese CH3, por lo cual termina resultando con un total de carga de densidad, perdón, la de mayor densidad electrónica está hacia el flúor, porque es más electronegativo. ¿Qué pasa en la siguiente? Tenemos flúor e hidrógeno. Eso es muy parecido a la B, por favor pónganle atención a esto. Pero, a diferencia de lo que pasaba en el caso de la B, donde se contrarrestaban, aquí hay un vector resultante hacia arriba. Ambos flúor están hacia arriba, por lo cual hay sí o sí una fuerza resultante hacia arriba. Me pregunta por ahí Lucy, ¿cómo se sabe cuándo es más electronegativo? Hay valores tabulados, pero lo que les recomiendo es ver la tabla periódica. El flúor está en el grupo número 7. Está muy cerca de alcanzar el octeto, por lo cual siempre va a ser más electronegativo. Recuérdense que la electronegatividad es una propiedad periódica que va aumentando desde la izquierda a la derecha y desde abajo hacia arriba en la tabla periódica. En esta dirección es la tabla periódica. Por lo cual, si yo tengo el flúor, que es el más electronegativo, es porque está muy a la derecha, muy arriba. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la última molécula? Tengo cloros que hacen mucha fuerza en relación al CH3. Mucha más fuerza. Son mucho más electronegativos estos grupos, los cloros, que el CH3 que está allá. Y si están haciendo fuerza uno hacia acá y otro hacia acá, significa que están tirando mucho la cuerda en esta dirección, mientras que el CH3 la está tirando un poquito y esa molécula sí o sí va a ser polar. ¿Ya? Hay que tener mucha relación con respecto al espacio acá, chiquillos. Por eso esta materia va relacionada con geometría molecular. ¿Ya? Hay algunos que me están avisando que por el chat que están más o menos nomás con esta materia. Veamos un ejercicio más y vamos a traer sí o sí la próxima clase más ejercicios porque hay que repasar si estamos mal con esto. Según el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, que era en el fondo lo mismo que hemos explicado pero con nombre más complicado, la geometría molecular del CH4 y el H2O son respectivamente, y esto nosotros lo habíamos visto, no tengo mucho tiempo para hacer las estructuras, pero el CH4 es un átomo central unido a 4 átomos, es estructura tetraédrica, y el H2O, el oxígeno, tenía 2 pares no enlazantes y 2 átomos de hidrógeno, por lo cual es geometría angular. ¿Ya? Alternativa C. La molécula CHO o formaldehído tiene una geometría molecular y un enlace carbono de oxígeno. ¿De qué tipo? El enlace carbono-oxígeno. La geometría molecular, ¿cuál sería si tenemos un átomo de carbono? Oh, di la respuesta de nuevo. Átomo de carbono unido a 2 hidrógenos y un oxígeno. Si nosotros tenemos la estructura de Lewis, sabemos que el carbono puede formar 4 enlaces y el oxígeno puede formar 2 y el hidrógeno 1, por lo cual la forma presumible de unión es esta, mediante enlace doble. Significa eso que el carbono se va a quedar sin pares no enlazantes y va a estar unido a 3 grupos, por lo cual es una geometría trigonal plana. Todos estos enlaces son polares. El enlace carbono-oxígeno es polar porque el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. ¿Ya? La geometría molecular del tipo que se caracteriza por formar ángulos de enlace 109,5 es, ¿qué me decían acá? Tetraédrica. Yo lo había dudado por el sistema del agua, que es 104,5, pero el tetraedro tiene un enlace de 109,5 grados. Y para que una molécula tenga geometría molecular piramidal trigonal, ¿qué condiciones debe cumplirse? Debe haber 3 pares enlazantes, el átomo central debe poseer 4 nubes electrónicas y debe haber un par no enlazado. Recuerden que la trigonal plana era este trípode que le faltaba
una patita. O sea, le faltaba el fondo del cuerpo, no le faltaba una patita, le faltaba el cuerpo hacia arriba. ¿Ya? Tiene un par no enlazante acá, una nube electrónica de un par no enlazante que ocupa espacio, que en el fondo nos arma como un tetraedro ficticio, pero al cual le falta una patita hacia arriba, ¿cierto? Entonces, debe haber 3 pares enlazantes, efectivamente, los 3 que están hacia abajo. El átomo central debe poseer 4 nubes electrónicas, también las 4, hay 4 que son, hay 3 que son del enlace y una del par no enlazante, ahí están las 4, y debe haber un par no enlazado, efectivamente, ahí está la del par no enlazante que está aquí, así que es 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces esa es nuestra respuesta. Muchachos, vamos a quedar hasta aquí. La próxima clase vamos a partir desde acá. No vamos a avanzar mucho más porque prefiero que todo quede más o menos claro. ¿Ya? Entonces vimos ejercicios pendientes que nos quedaban: fuerza intermolecular, geometría molecular y polaridad molecular. ¿Ya? Con eso los dejo. En 5 o 10 minutos más la clase de biología para los que la siguen. Que estén muy, pero muy bien. Adiós, muchachos. Chau, chau.